invitada, que es Celeste Braga. Ella es argentina, es profesora de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, y es una persona que sigue en la actividad del sistema judicial desde hace mucho tiempo. De hecho, yo la conocí trabajando en un proyecto de investigación de ese tipo. Y con ella vamos a tratar de conversar sobre la situación de la relación entre la política y el sistema judicial en Argentina, que es un país donde esto es muy importante y donde han ocurrido muchas cosas y donde yo creo que podemos aprender algunas cosas importantes. Solamente al modo de introducción, déjenme decirles que la idea que hemos tenido al organizar estos encuentros, de hecho ya tuvimos uno sobre la situación en Perú y esperamos continuar con otros en las próximas semanas, es tratar de que la discusión sobre independencia judicial, que es una discusión muy importante que esperamos tenga lugar en la convención, en la convención constitucional que vamos a tener de aquí a pronto, eh, no solo toma en cuenta aspectos teóricos y, por ejemplo, leer las otras constituciones y los tratados internacionales, sino también las experiencias, especialmente de países cercanos, donde el tema es tan o más crítico que lo es en Chile. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante considerar esas experiencias, sobre todo en países como, por ejemplo, Argentina, donde hubo importantes reformas al sistema de designación de jueces y el control del comportamiento de los jueces, y evaluar cuál ha sido el comportamiento de esas instituciones. Entonces, vamos a partir con Celeste. Yo me gustaría, como quien dice, para introducir el tema, que si tú nos pudieras caracterizar cuáles son los principales problemas que ha tenido el sistema judicial frente al sistema político. Yo entiendo que probablemente lo más importante son los casos de corrupción. A lo mejor caracterizarlos un poco y de ahí podemos empezar la discusión. Digamos, yo trazaría quizás una línea histórica que me parece importante para pensar la justicia en la Argentina, ¿no? Cuando llega la democracia a la Argentina, las respuestas a los problemas que había generado la dictadura, es decir, los problemas a la delincuencia institucionalizada en este caso, se resolvieron a través de la justicia. Es decir, que la justicia en los años 80 gana un capital de legitimidad muy grande, ¿no? Los juicios a las juntas, etcétera. Yo creo que hicieron que la justicia tuviera un capital reputacional a lo largo de los años subsiguientes, ¿no? Entonces, las grandes agendas, se quiere, desde las ONGs y demás, sobre transparencia y corrupción y esto, tendían a mirar más a la política y no tanto a la justicia como un poder también político. Incluso más, digamos, toda la actividad de las ONGs, de las asociaciones de derechos humanos y de las organizaciones no gubernamentales, tendieron a ir a buscar, a canalizar, digamos, sus reclamos, no a través de la política, que hubiese sido quizás el canal propio en lugares donde las democracias funcionan adecuadamente, sino que iban a buscar respuestas al Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial empezó a tener un protagonismo en diversas áreas muy grande y cada vez, digamos, su rol político, y en el sentido, digamos, la política entendía como aquellos órganos que son capaces de leer la Constitución, ¿no? Es donde se discute qué alcance le vamos a dar a la Constitución. El Poder Judicial empezó a tomar alguna conciencia sobre su rol en esa dimensión. En los 90, en el gobierno menemista, bueno, yo creo que ahí es donde los argentinos en general empezamos a tomar también alguna dimensión de lo que suponía administrar recursos públicos sin demasiado control, ¿no? Es decir, los 90 fueron el momento en el que la Argentina empieza a hablar más fuertemente de corrupción y de necesidades de control y demás. Y creo que el menemismo, digamos, la estrategia que tuvo fue la estrategia de crear tribunales, ¿no? Las cámaras de casación y demás, con la expectativa de poder controlar los juicios que se les iban a venir en el momento en que no ocuparan más los cargos de poder. Y creo que esa primera estrategia fue una estrategia desde la política hacia el judicial, de querer controlar al Poder Judicial de algún modo, en busca de impunidad. Esa es una primera lectura, si se quiere, que se hace de ese vínculo entre política y Poder Judicial. Luego el fenómeno se complejiza, ¿no? Porque los cambios de gobierno, digamos, empezaron a haber primero un gobierno
intermedio, que fue el gobierno de la Alianza, ¿no? que duró poco tiempo, que desata la crisis del 2001, y ese gobierno cae por una causa de corrupción grande también, ¿no? que fue la causa de las coimas en el Senado, la famosa Banelco, ¿no? Ese es el momento de quiebre de ese gobierno. Y bueno, ahí aparece con mucha más claridad, digamos, la forma en que la política administraba voluntades, si se quiere. Todo esto, digamos, contado por los medios. Ninguna de estas causas llegó a ningún lado en la justicia, que ahí vamos a ir a ver qué es lo que pasa en el campo judicial. Luego viene el gobierno kirchnerista, a lo largo de la década, digamos, en el que gobiernan Néstor y Cristina Kirchner, se conocieron hechos de corrupción o casos de corrupción a través de los medios de comunicación, pero efectivamente en la justicia no parecía haber grandes avances. Cuando cambia el gobierno nuevamente, digamos, en la época macrista, pareciera que las causas de corrupción referidas a los gobiernos kirchneristas de pronto toman nuevamente impulso y actividad, y luego hacia el final de los años, digamos, de gobierno macrista, la justicia empieza a investigar también, o empieza a activar causas vinculadas al macrismo. Entonces, parece haber ahí en algún momento se habló acá de justicia pendular, ¿no? que va respondiendo, que se va moviendo, se va activando en función de cómo está el entramado político. Bueno, digamos, esto es la superficie, ¿no? Después hay que ir a mirar qué es lo que sucede. Como vos bien decías, yo creo que la clave para pensar la justicia, digamos, Latinoamérica, o al menos la Argentina, no tiene un problema de normas estrictamente, tiene más bien un problema de prácticas, ¿no? Y se quiere, de cultura institucional y de cómo esas prácticas van conformando un ethos y una manera de actuar en el día a día, ¿no? Porque si no, nosotros nos enteramos de estos casos de corrupción que un día explotan, pero son cosas, quizás la causa Cuaderno, que tal vez es el emblema, digamos, de las causas de corrupción en la Argentina por el nivel de personas que, digamos, en cantidad y en rango y demás que se han visto involucradas, y son hechos que datan de 2003 a 2015 más o menos, investigados en 2020, o sea, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entonces yo diría que un poco el fenómeno es ese, es el vínculo entre, digamos, el Poder Judicial de la Argentina primero gozó de un capital de legitimidad muy fuerte, sobre todo en los 80. Eso yo creo que postergó de algún modo que su reforma o este vínculo entre política y Poder Judicial fuera lo más urgente, además por esta idea que a la gente le cuesta ver a la corrupción como un problema real y concreto que le afecta en el día a día. Entonces eso también ha jugado siempre como un efecto de postergación de agenda, ¿no? Cuando aparece el caso más emblemático de corrupción, que quizás es el caso Cuadernos, hay una gran actividad en los medios, en la justicia y demás, pero esa actividad luego nunca llega a nada. Entonces, así como aparece ese enamoramiento con la idea de república y de una justicia independiente y demás, muy rápidamente esa percepción de la gente respecto a la justicia tiende a caer, ¿no? Porque la justicia no muestra resultados, no muestra eficacia, no muestra capacidad investigadora y siempre llega tarde, además. Esto también hay que decirlo. A veces nos obsesionamos con mirar la justicia como la herramienta de lucha contra la corrupción. En realidad la justicia llega una vez que ya el delito se cometió, ¿no? Entonces la agenda de corrupción, o tenemos que mirar el fenómeno de la corrupción de un modo más integral, donde el Poder Judicial es un poder que también puede tener sus dinámicas corruptas, ¿no? Bueno, diría que ese es un poco el panorama, si se quiere, general. Ahora, para terminar de caracterizar esto en concreto, yo entiendo que actualmente hay una amenaza de persecución penal muy fuerte respecto de el grupo político que funciona en torno a la expresidenta Cristina Kirchner, pero también hay un conjunto de casos que amenazan al gobierno del expresidente Macri. Sí. Entonces, si tú pudieras, en muy pocas palabras, caracterizar estos dos dinámicas y un poco cuál es el tipo de casos que está ahí involucrado. Digamos, para mencionar algunos de la época kirchnerista, digamos, en la época kirchnerista hay varios casos con titulares resonantes, ¿no? La causa Otesur, la causa Cuadernos que mencionamos, la causa Chicone, los bolsos de José López, la causa 11, digamos, el listado puede ser infinito. El tipo de fenómenos que allí se han perseguido, se han conocido, tienen que ver con una dinámica de retornos generados a partir de la obra pública, ¿no? Contrataciones por parte del Estado. Por eso es tan importante, digamos,
nuestra ley de compras y contrataciones es antiquísima, digamos, por eso es tan importante mirar a veces la regulación específica de estas cosas. Entonces, el Estado contrata por un precio X, y dado que te contrato a vos y no a otros que se han presentado a esa, lo que genera es una dinámica de reto, me tenés que devolver el favor, ¿no? Y ese dinero hay que blanquearlo de algún modo. ¿Cómo? Decían algunos medios de comunicación, bueno, la causa OTESUR pareciera ser que tiene que ver con eso, ¿no? Hoteles completamente vacíos, pero que facturan como si estuvieran llenos, etc. Ese es un fenómeno que se discutía en los medios de comunicación. Otro fenómeno es la política de subsidios a empresas prestadoras de servicios públicos y la ausencia de control sobre qué se hace con esos subsidios, ¿no? Por ejemplo, en las políticas de transporte. Ese fue como el otro gran fenómeno de la corrupción. En las causas, digamos, del macrismo, ahí tenemos, bueno, hay una causa que comparten, que es la causa de dólar futuro, digamos, donde están imputados todos, de los dos lados, digamos. Pero ahí tenemos la causa, digamos, hoy más relevante quizás es la causa de las escuchas ilegales, ¿no? Se imputaba al gobierno de Macri haber escuchado a altos funcionarios de diversos gobiernos, entre ellos incluso el de Horacio Rodríguez Larreta, que es de su color político en la ciudad de Buenos Aires. Y diría que esa quizás es la causa más resonante. Después están imputados, por supuesto, en la causa de dólar futuro, que tienen que ver con movidas financieras, ¿no? Con imputar, tener información privilegiada y sacar provecho individual respecto de esas movidas financieras, que era una política cambiaria en este caso. Luego también la causa Cuadernos ha dialogado con otra causa, que es la causa de Alessio, ¿no? En la causa de Alessio se le imputaba al fiscal Stornelli de haber extorsionado a algunos de los imputados en la causa Cuadernos, y por lo tanto, digamos que algunas de las imputaciones eran armadas o hechas bajo presión o coacción, ¿no? Y luego de la causa de Alessio surge otra causa, que es la de Operación PUF, donde se decía que algunos de los presos kirchneristas habían hecho escuchas en la cárcel donde están los funcionarios kirchneristas, y en esas escuchas habría surgido la información de que los funcionarios kirchneristas sabían que Esteche, que era el empresario agropecuario que denuncia la extorsión, lo iba a denunciar a Bonadío y demás, queriendo mostrar que era una causa armada. Entonces, hay muchas causas que dialogan entre sí, y acá aparece, digamos, lo que creo que vos querías empezar a conversar, que es el fenómeno del lofer, ¿no? Esto de que se tiran con causas y hay un momento en que no sabe muy bien qué es real y qué no, y demás. Pero bueno, yo diría que esos son los dos, como los dos universos de causas, ¿no? Entonces, en uno es los ricos aprovechándose de las movidas financieras, y los defensores de la República haciendo escuchas ilegales a todos los gobiernos provinciales y demás que pudieran impactarles en sus decisiones y tal. Y el otro lado, fenómenos más vinculados digamos, a inercias más estructurales en los gobiernos, quizás. De nada se sabe en realidad, porque el Poder Judicial no ha llegado a conclusiones certeras de ninguno de estos fenómenos. Sería bueno, ¿Cómo? sería bueno que nos dieras una pequeña noticia sobre eso. ¿Qué significa? ¿En qué contexto se usa? ¿Sobre el lofer? Sí. Perdón, porque se me había cortado el audio. Bueno, el lofer es una palabra que empieza a usar la vicepresidenta de la República, y es una palabra, estuvimos haciendo como un pequeño seminario con un grupo de colegas y estudiantes para ver de dónde viene, ¿no? Entonces leímos ese paper seminal de Dunlap sobre el lofer, ahora estamos leyendo algunos textos de Luban sobre esto y demás. Y es muy interesante porque el lofer surge en el derecho internacional, ¿no? Y entonces los Estados Unidos empieza a advertir que algunas de las herramientas que ellos creían valiosas para la democracia le hace Estado de Derecho, ¿no? En este caso el Estado, digamos, los mecanismos internacionales de protección de derechos en contextos bélicos, ¿no? El derecho internacional humanitario, básicamente. Y la prensa, es decir, la libertad de expresión, empezaron a funcionar como mecanismos que de pronto se le volvían en contra. ¿Por qué? Porque los países terroristas denunciaban prácticas abusivas de la guerra de los Estados Unidos en estas instancias internacionales, y luego además distribuían videos por Twitter y viralizaban información, y esto tenía un impacto muy negativo en la legitimidad del propio gobierno norteamericano hacia adentro de Estados Unidos muchas veces, no solo internacionalmente, sino también hacia adentro de los Estados Unidos.
Entonces esto empezó a ser tema de agenda. Cuando sucede lo del 11 de septiembre, algunos académicos dicen, oiga, pero los Estados Unidos también practican el lawfare de algún modo, porque los memos que justifican la tortura en Guantánamo en contextos de guerra y demás, también son una instrumentalización del derecho, ¿no? Entonces el lawfare vendría a ser algo así como instrumentalizar el derecho y usar los medios de comunicación para atacar a un enemigo, ¿no? Para atacar a un enemigo concreto. Entonces, los dos mecanismos, ¿cuáles son? El litigio o la imputación en un tribunal y el uso de los medios de comunicación para difamar a una persona injustamente. Entonces, digamos, aquí empieza a utilizarse, digamos, lo que dicen los sectores vinculados al kirchnerismo es que las causas judiciales que hay en su contra vinculadas a los supuestos hechos de corrupción son lawfare, ¿no? Y el lawfare aparece como una acusación. Ahora, digamos, ¿cuál es la acusación? Si uno rasca un poquito, ¿cuál sería la acusación? Y la acusación es de parcialidad en algún punto, ¿no? Usted está utilizando mecanismos legales de forma espuria. Es decir, usted está siendo parcial, ¿no? Y está siendo parcial, digamos, porque o estoy asumiendo que el proceso que usted está utilizando para culparme es inadecuado, o bien porque la sustancia es falsa, es decir, usted me está armando una causa. O sea, en el fondo eso nunca está explicitado del todo, pero digamos, lo que presupone una acusación de lawfare es que usted me está acusando injustamente, ¿no? Está usando mecanismos para desprestigiarme. Entonces ese es a nivel retórico. Por supuesto, acá hay una retórica adicional que se comparte con otros países latinoamericanos, que es que este lawfare vendría financiado y demás por sectores del poder real, que se oponen a gobiernos populistas y demás, ¿no? Eso, digamos, yo no lo tengo comprobado, puede que sea cierto, digamos, pero habría que poder acreditarlo. Ahora, la pregunta es cómo eso dialoga con el Poder Judicial, lo que hace el Poder Judicial frente a esa acusación, ¿no? El Poder Judicial frente a esa Espérate, acusación. vamos un poquito, me gustaría ir al tema del Poder Judicial un poquito también desde la perspectiva histórica, porque una gran diferencia entre Argentina y Chile en esta materia es que Argentina, en la época de la transición a la democracia, hizo una gran reforma del Poder Judicial, y específicamente de los sistemas de reclutamiento y control de los jueces, precisamente para garantizar una independencia que, bueno, obviamente no había existido durante la dictadura. En Chile eso no ocurrió. Entonces, te pediría que, de nuevo, partiendo desde esa reforma, bueno, además hay que decirle a nuestros auditores que Argentina es un país federal y por lo tanto tiene distintos sistemas judiciales en cada una de las provincias o estados en que está dividido. No obstante, me da la impresión de que lo que nos interesa para efectos de esta discusión es fundamentalmente el sistema federal, porque es el que se hace cargo más bien de las relaciones con la política, o por lo menos con la política nacional. Pero me gustaría que fuéramos a caracterizar un poco las instituciones que están llamadas a garantizar la imparcialidad e independencia de los jueces, y las prácticas, que aparentemente no son demasiado consistentes con los valores de esas instituciones. Correcto. Bueno, digamos, los cambios en la forma o designación de los jueces es que todos los jueces antes de esa reforma eran designados por el presidente con acuerdo del Senado, y luego la Argentina tuvo una reforma donde ese mecanismo de designación de jueces solo se aplica a los jueces de la Corte Suprema, y todos los demás tribunales inferiores pasan por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y allí hay un concurso público de antecedentes que todos deben aprobar, se arma una terna, etc. Ahora, todos estos mecanismos de designación a través de consejos de la magistratura, hablo de varios porque las provincias adoptaron también, tienen sus propios consejos de la magistratura, suelen en todos los casos tener una instancia de entrevista donde la calificación pasa a ser un criterio donde parece ser poco claro, ¿no? Entonces, ese es el instante en el que alguien que saca una muy buena nota en un examen puede de pronto bajar en su puntaje o bajar en la terna. Esas ternas se envían al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo designa y requiere una aprobación del Senado. Ahora, luego han habido a lo largo de la historia argentina
distintos momentos históricos donde la composición de este Consejo de la Magistratura, ahora me estoy refiriendo al federal, ha sido modificada, porque uno de los problemas que hay en nuestro país es que no tenemos personas que puedan estar mirando las prácticas judiciales o las formas de designación de jueces y que puedan involucrarse en este proceso de manera imparcial. ¿Por qué digo esto? Porque los profesores juristas, profesoras juristas del derecho en la Argentina son al mismo tiempo actores del sistema. Entonces, o son jueces, fiscales, defensores públicos, o son defensores privados, ¿no? Que son al mismo tiempo catedráticos. Entonces, no hay ningún, digamos, no tenemos una constituency o no tenemos una comunidad epistémica que nos permita darle algún matiz de neutralidad a ese proceso, de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que este es un problema muy grave, digamos. Los lugares donde la política y la justicia se encuentran son el Consejo de la Magistratura y la Facultad de Derecho. Son los dos lugares donde se interactúa, y se interactúa también con cambios de favores y con jerarquías que se invierten y demás. Es decir, uno puede encontrarse en la UBA con un catedrático, abogado defensor, digamos, abogado defensor de personas involucradas en causas de corrupción, y ese abogado defensor tiene adjunto a un juez, digamos, de causas de corrupción. Y les debe favores, porque además el ascenso en la carrera judicial depende mucho de tus logros académicos. Entonces, ese es como el gran problema de la falta de imparcialidad y de la falta de independencia, digamos, de la justicia en Argentina. Tiene que ver con la falta de independencia académica también, ¿no? Es con la falta de inversión en un sistema de profesorado e investigadores profesionales en derecho. Entonces, no hay mirada crítica sobre la práctica, no hay tampoco personas que puedan diseñar exámenes que respondan a la práctica que queremos provocar o producir, sino que tenemos meros reproductores de una práctica que ya está instalada y que les sirve a algunos o a otros por distintas razones, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el gran problema. Y en el Consejo de la Magistratura, y acá voy ya a las prácticas dentro del Consejo, no hay estándares claros de desempeño ético, no ético, es todo directamente al Código Penal, es decir, hasta que no hay un delito nadie mueve nada. Y el Consejo se utiliza así como mecanismo de amenaza, ¿no? Te inicio una causa en el solicito juicio político para, después nunca pasa nada, y no hay información pública sobre los procesos en el Consejo de la Magistratura. Entonces, diría, ese es como el gran problema de fondo, si se quiere, ¿no? El Consejo de la Magistratura tiene una composición en parte política y en parte judicial. Sí, sí, en parte política, mayormente política, es decir, hay representantes de ambas cámaras, hay representantes por el Poder Judicial, y luego hay también un representante por el Colegio Público de Abogados, y un representante por el sector académico, que es también digamos, es un juez o un abogado, en este caso hoy creo que es un abogado, que hace actividad académica, ¿no? Otro actor que a mí me llama la atención, por lo que he escuchado, digamos, pero a lo mejor tú nos puedes decir algo más sobre eso, que ha estado presente en esta complicada relación entre... Se te tapa el micrófono, Cristian. Perdón. Ahí. Sí, yo cometo ese error habitualmente. Es la inteligencia. Los servicios de inteligencia que en Argentina son relativamente fuertes y que tienen un vínculo con el sistema de justicia. A ver si nos puedes dar alguna luz sobre eso, que para nosotros es más o menos novedoso, pero es interesante porque aquí en Chile todo el tiempo se está hablando de fortalecer los servicios de inteligencia. Yo creo que digamos, los servicios de inteligencia son algo importante en un país, ¿no? Pero los servicios de inteligencia tienen que ser servicios que te ayudan a tomar decisiones inteligentes en determinados contextos políticos complejos donde vos necesitas valorar variables de diverso orden, ¿no? Entonces, una buena política de inteligencia es muy importante para nuestros países. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la Argentina? En las causas, digamos, yo me dediqué muchos años a revisar procesos comunes, ¿no? De delitos comunes. Y allí lo que detecté es que no había un verdadero liderazgo fiscal o del juez de instrucción en la investigación, sino que la investigación se iba desarrollando en la medida que la policía traía evidencia, ¿no? Y traía evidencia haciendo tareas de inteligencia o lo que fuera.
Esa es la forma en que funcionan los procesos comunes. Es decir, no hay una verdadera guía de la investigación, no hay trabajo con hipótesis y una investigación direccionada, eficiente y eficaz, sino que hay lo que la policía va trayendo. Cuando uno mira las causas de corrupción, es decir, cuando vas al sistema federal, no es muy diferente. Es exactamente lo mismo, es decir, son fiscales y jueces de instrucción que muchas veces, digamos, yo me pongo en esa misma bolsa, digamos, si uno fue a la Facultad de Derecho en la Argentina, uno no tuvo un solo curso sobre epistemología o prueba. O sea, no sabemos probar hechos. Entonces, son fiscales o jueces que ahora en lugar de la policía, digamos, o sea, la policía también interactúa, pero asuman a eso los servicios de inteligencia, las carpetas que te pueden traer servicios de inteligencia. Esto contado en off por los actores, porque por supuesto no son prácticas ni legales ni institucionalizadas, digamos. Entonces, esto contado en off por actores que conocen el funcionamiento del sistema, y algo de eso pusimos en esa investigación que compartimos. Pero diría que ese es el rol, digamos. Y esa puerta, según un profesor amigo de ambos, digamos, Alberto Binder, que es muy conocedor de estos temas y demás, él dice que esa puerta se abre en el momento en el que Néstor Kirchner le habilita al fiscal Nisman, que estaba investigando los atentados a la AMIA, a la Embajada de Israel, le habilita el vínculo con un agente de inteligencia que se volvió muy conocido en Argentina, que es Estiuso, para poder investigar esos crímenes. Pero fíjate que eran unos crímenes que involucraban también política internacional, etc. Uno podía entender que ahí podían haber razones, y siempre que hubiera un fiscal y un juez que estuviera chequeando la legalidad de lo que se hiciera y lo que se incorporara en el expediente. Ahora, luego esto parece que mechó en el resto del sistema, y pareciera que los servicios de inteligencia están muy vinculados a las investigaciones de corrupción, lo cual no es nada deseable, ¿no? Porque también le quita legitimidad y legalidad a las investigaciones que se llevan adelante, y muchas veces esas investigaciones que podrían ser fructíferas están plagadas de nulidades, ¿no es cierto? Ahora, yo vinculado a esto te querría sumar una cosa que sí me parece importante. Cuando uno piensa en la acusación del lawfare, digamos, si yo fuese el Poder Judicial, diría, bueno, ¿cómo le pongo un freno a esta acusación? ¿No? ¿Cómo le pongo un freno a que la política diga de mí que yo estoy creando causas para modificar resultados electorales o para bajar no sé qué candidatos, o etcétera? Bueno, es muy fácil, digamos, es muy fácil. La pregunta es, si viene un candidato opositor y te hace una denuncia respecto de uno de los candidatos en campaña, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio para impulsar esa denuncia y para informar? Digamos, ¿cuál va a ser el estándar probatorio para impulsar esa denuncia? ¿Y qué tipo de información y cómo vas a informar sobre esa denuncia a los medios? Es decir, necesitas desarrollar dos tipos de estándares. Por un lado, estándares probatorios para cada una de las decisiones que tomás, para que nadie venga a decirte que esta decisión es antojadiza y demás, que es lo que sucede en la Argentina. O sea, los jueces no pueden explicar por qué las causas de pronto toman vuelo en un año y durante 2 años están dormidas, digamos. Ese es el primer criterio, ¿no? Explíqueme cómo trabaja, señor judicial. Entonces, si usted me va explicando qué medidas fue tomando, nadie lo va a acusar de falta de imparcialidad. Y por otro lado, ¿cuál es su política de medios? ¿Cuál es su política de vínculo con los medios? Porque no sé si en Chile funciona igual, y esto sí es peligroso. Acá los periodistas judiciales tienen cada uno su fuente, donde su fuente es el fiscal amigo, el defensor amigo, el no sé qué. Entonces todo el tiempo el fiscal le tira el papelito que le interesa que se diga en los medios. El abogado defensor le tira a otro el papelito, y en el fondo no es informar eso. Eso es una gran confusión, eso es generar confusión en la gente en cosas que tienen máxima relevancia pública. Es decir, no nos estamos tomando en serio ni la forma en que nuestros políticos se desempeñan, digamos, para poder hacer una accountability adecuada y votar de manera correcta, ni tampoco estamos auditando la manera en que los jueces actúan y operan en años electorales. Entonces yo creo que en la denuncia de la vicepresidenta, mecha en nuestra opinión pública, y la gente habla de eso, porque hay algo de eso que es verdadero. Digamos, hay algo de eso que es cierto. El Poder Judicial no puede explicar sus decisiones, no puede ser que una causa de corrupción tarde 10 años promedio sin resultados a la vista. Entonces, si vos me tenés sometida al proceso 10 años y no pudiste mostrar en 10 años una sola de las cosas que me imputaste, y ¿no? Me estás dando un poco razones para gritar y chillar, y me parece que hay que tomarse en serio lo que ella dice. Digamos. Acá en general se
se la trata como, ella porque está acusada y busca la impunidad. No, no, hay que tomarse en serio lo que está diciendo. Más allá de que busque lo que busque, porque uno en un proceso penal en el que está imputado, por supuesto que está buscando ser absuelto, ¿no? No es ella tiene un interés en ser absuelta, como la debe tener cualquier imputado en un proceso penal. Pero también hay que tomarse en serio las denuncias que está promoviendo y que está, digamos, anunciando en la prensa. Porque si no Déjame, también... Sí. no, Porque si déjame no, tomar justo de ahí para cambiar un poco de tema hacia allá. O sea, que nos contaras un poco, porque nuestro público no necesariamente conoce lo que está ocurriendo día a día, ¿cierto? Que nos contaras un poco, porque tú lo acabas de ya manifestar, que desde el gobierno actual se está planteando una acusación muy fuerte contra el sistema judicial, tú ya lo has anunciado por esto del lawfare, pero además se está planteando una gran reforma judicial. Nos gustaría que nos contaras un poco en qué consiste, cuáles son los planteamientos y también qué valoración tú haces de ese proceso. em, digamos, la acusación de lawfare la realiza la vicepresidenta en el contexto de sus causas. Digamos. El gobierno le hace a Alberto Fernández y su gabinete y demás, comparten con ella un diagnóstico negativo respecto del funcionamiento del sistema penal, y creo que ese diagnóstico uno podría generalizarlo, es decir, la gente efectivamente, digamos, todo el mundo sabe que la justicia no estaría funcionando de manera adecuada, ¿no? Ahora, a partir de ahí se proponen distintas medidas para poder dar respuesta a algunos de esos problemas. Ahora, no está claro el diagnóstico, es decir, no está claro cuáles son los problemas y cuáles son las políticas que van a contribuir a resolver esos problemas. Eh, y luego hay una limitación grande, que es que el Poder Ejecutivo, digamos, que el Poder Ejecutivo esté liderando una reforma judicial, eso también es problemático. Es decir, el Poder Judicial no se hace eco de las reformas que necesita. Hasta ahora las reformas han sido, bueno, más bien de ampliación de fueros, de implementación de un código que ya está, digamos, que ya está aprobado y que ahora requiere que sea implementado, que es un código de corte acusatorio. Pero no mucho más. Entonces, algunas de las propuestas son una propuesta Cuando más tú dices reciente. ampliación de fueros, estás hablando de crear nuevos cargos, fundamentalmente. Exactamente. Y luego, sin ninguna correlación, digamos, de necesidades jurídicas en los lugares donde esos cargos se van a... Entonces, esa reforma fue muy cuestionada y no logró pasar por el Congreso. Ahora hay otras que se está hablando, porque el presidente tiene una comisión de reforma, pero lo que se trabaja allí dentro prácticamente no se conoce, no se sabe muy bien qué es lo que se está trabajando en materia de reforma. Algunas cosas se van filtrando. Una es la ampliación de la Corte, otra que surgió en la prensa es la creación de un tribunal de revisión de causas penales, es decir, crear una instancia más. Ahora, si lo que funciona mal es todo el sistema, uno no va a reformar o a lograr que el sistema se corrija con un tribunal de alzada que te corrija todo lo que hicieron los que están mal. Digamos. Por eso es tan importante lo que vos decías al inicio, que es, tenemos que empezar a mirar las prácticas de la primera instancia, ¿no? No mirar la última, tenés que ir a mirar qué pasa en esa primera instancia, ¿no? Y si lo que nos preocupa es el fenómeno de la corrupción, yo le sacaría peso al sistema penal. Miremos cuáles son las buenas prácticas en la política, en la administración de recursos públicos, que no las hay, ¿no? En la Oficina Anticorrupción no funciona porque no tiene autonomía funcional, no tenemos formas de controlar qué es lo que se está haciendo hoy, menos en pandemia, ¿no? Con los recursos públicos en Argentina. Pero nos preocupa la corrupción, yo no miraría solo el sistema penal, no me obsesionaría con eso. Iría a diseñar políticas de prevención y demás. Ahora, sí nos preocupa que la justicia, bueno, tenga estos problemas de que en ningún caso, pero en ningún caso nos da respuestas respecto de qué pasó en los casos de máxima relevancia pública del país. No sabemos qué pasó en los atentados, no sabemos qué pasó con Nisman, no sabemos qué pasó en la causa de corrupción, no sabemos, nunca logramos saber. Ahora esa pregunta, y vuelvo al inicio, yo creo que tiene que ver con prácticas probatorias, con que el Poder Judicial no ha diseñado formas de trabajo profesionalizadas para resolver conflictos o resolver casos, sino que los jueces se siguen concibiendo como islas, ¿no? Donde cada juzgado, acá los abogados dicen que cada juzgado tiene su código de procedimiento, porque además cada uno interpreta el código de procedimiento como mejor le parece, y pareciera que falta ese trabajo más de
de comunidad epistémica, de somos un poder judicial, vamos a diseñar criterios de funcionamiento, formas, cosas que nos van a parecer que están bien y que está mal, digamos, eso no está claro, qué es mal desempeño y qué no, o sea, no estamos trabajando sobre prácticas, y eso lo tiene que hacer el Poder Judicial, no tiene que ser el Poder Ejecutivo en relación al Poder Judicial, ¿no? Otro elemento que me parece interesante, que me gustaría que también nos dijeras algo, es sobre que, de lo que yo entiendo, en Argentina existe una expectativa social respecto de la justicia fuerte, y existe también una sociedad civil con ciertas fortalezas, en términos de organizaciones de distinto tipo. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre esa realidad, qué influencia tiene ese mundo, digámoslo así, el mundo no estatal, en este cuadro, y qué expectativa tienes tú para el futuro en relación con eso. La ciudadanía. A ver, no te estoy escuchando. Aquí hay... Apello el micrófono ahora. Ahí sí, ahí sí. Creo efectivamente que la ciudadanía ha tenido grandes expectativas en relación a la justicia, sobre todo cuando se destapa la causa Cuadernos, ¿no? Y creo que eran expectativas elevadas, la gente salía a la calle, había muchas manifestaciones en torno a esto y demás. Ahora, luego se ha embarrado tanto la cancha que yo no creo que hoy las expectativas sean intactas, digamos. Es difícil también tener ese humor social en pandemia, ¿no? En contextos donde uno está más encerrado y no tiene nada, la calle, la cosa pública, el escuchar qué es lo que va diciendo la gente por ahí. Y ciertamente no hay información sobre eso, es decir, no hay encuestas. Las encuestas lo que sí muestran es que la percepción de las personas sobre la justicia es muy negativa, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tuvieron una oportunidad y creo que esa oportunidad se dejó pasar y creo que se dejó pasar por falta de profesionalismo, pero quizás también precisamente por lo que vos mencionabas al inicio, digamos, por falta de independencia e imparcialidad. Quizás es más grave que falta de profesionalismo. ¿Cómo veo el futuro? Es muy difícil. O sea, a veces tengo la impresión de que porque digamos, yo no sé muy bien hacia dónde va a ir esto, pero a veces la impresión es que la violencia judicial va en escalada, es decir, que se van tirando cada vez más fuerte la política con ese sector de la justicia, y esto también hay que aclararlo, ese sector de la justicia son 12 jueces federales, no es que es toda la justicia argentina así, son los 12 jueces que investigan corrupción a nivel nacional. Entonces, ¿cómo lo veo? Y no sé, cada vez se están tirando más fuerte entre ellos, entre la política y la justicia. Entonces, o en algún momento hay alguna especie de pacto de la Moncloa y se ponen de acuerdo en que en el Poder Judicial tiene que mejorar ciertos indicadores y que la política tiene que mejorar ciertos otros y se ponen a trabajar, o si siguen en esta lucha de quién controla a quién, bueno, pues va a ser muy malo para la ciudadanía argentina, va a ser muy malo para la Argentina. Digamos, la falta de institucionalidad y de dos instituciones tan importantes como son la política entendida como la política mayoritaria y la justicia. Hoy el escenario está presentado como un escenario de lawfare, de guerra, digamos, donde alguien ataca y otros resisten, ¿no? Es cierto que yo creo que el Poder Judicial hasta hace no mucho lograba que la gente saliera a la calle, hoy no estoy tan segura que ese sea un capital social que todavía tenga. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa, pero la verdad es que acaban de cambiar al ministro de Justicia, digamos, no es claro hacia dónde va a decantar este escenario. Y la otra realidad es que esta es la justicia del poder, digamos, no es la justicia de todos los días, no es la justicia que le impacta a la gente todos los días. Entonces hay un momento también que la gente apaga la tele, es como, mira, esto no me importa, ¿no? Esa es la sensación. O sea, en algún momento estuvo en pico de agenda, pero cuando viene una pandemia y las decisiones relevantes son más de supervivencia y tienen más que ver con otras dimensiones de la vida, a veces estas agendas también pierden intensidad. Bueno, estamos en el tiempo, te agradecemos muchísimo toda la información y la perspectiva que nos has dado, y bueno, esperamos que mucha gente vea estos videos y en el futuro seguir discutiendo sobre esto con la perspectiva de otros países cercanos al nuestro. Muchísimas gracias, Celeste, de nuevo. Gracias Nos a ti. veremos pronto. Gracias a todos. Saludos. Chao.